Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar ya con o sea, con bloques de comparación, es decir, vamos a trabajar con el if y con el mayor, menor e igual, ¿vale? Con variables, ¿vale? Vamos a borrar estas para hacerlo desde el principio, bien. Y vamos a trabajar con, en Mathematics, vamos a empezar ya con el pick random, es decir, con el generar un número variable entre dos valores. En este caso sería entre 0 y 10, pero podemos modificarlos entre los dos valores que queramos. Bien, para ello vamos a hacer un juego, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el juego? Va a consistir en, cuando presione el botón A, me va a generar un valor, un número aleatorio entre 0 y 10 y me lo va a mostrar aquí. Cuando presione el botón B va a hacer lo mismo y justo después me va a decir qué jugador ha ganado, o el jugador A o el jugador B. ¿De acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es generar dos variables. La variable jugador o número jugador A. Ok, por ejemplo, lo podéis llamar número A, número como queráis, ¿vale? Y luego vamos a crear la variable jugador B. Bien, entonces nos aparece todo esto, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, primero, vamos a ver qué ocurre cuando presiono el botón A, es decir, el primer jugador. Pues vamos a la variable A y le vamos a dar un valor, jugador A, ¿vale? Coincide letra con letra. ¿Y qué valor le vamos a dar? Pues un valor aleatorio entre 0 y 10, por lo cual nos tenemos que ir a pick random, ¿vale? Y el valor que le queremos dar, en vez de poner 0, es decir, darle un valor fijo siempre, lo que vamos a hacer es que cada vez que presione el botón A le dé un valor aleatorio entre 0 y 10. Y después queremos que nos lo enseñe en la pantalla, con lo cual le vamos a decir que nos enseñe, pero que nos enseñe el qué. No un valor entre, o sea, nos enseñe no el número 0, sino nos enseñe la variable que acabamos de modificar dándole este valor, ¿vale? Es decir, que nos enseñe la variable jugador A. Correcto. Esto lo va a hacer siempre. Después, cuando presione el botón B, pues entonces lo ponemos aquí. Y cuando presione el botón B, le vamos a decir que haga lo mismo, pero lo duplicamos y que haga exactamente lo mismo, pero ahora con el jugador B, ¿vale? Bien, es decir, si presiono el botón a la variable jugador A le da un valor entre 0 y 10 y me lo muestra. Si presiono el botón B, le va a dar un valor a la otra variable, a jugador B, entre 0 y 10 y me lo muestra. ¿Veis? Botón A, botón B. Bien, pero ahora cuando he presionado el botón B, ¿vale? Después lo que quiero es que compare y me diga cuál ha ganado. Por ejemplo, para eso nos vamos a Logic, ¿vale? Pues en Logic vamos a meter un if, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué le vamos a decir? Que si una variable es mayor que otra, eso sigue estando en Logic en comparación, ¿veis? Por ejemplo aquí. Entonces, si jugador A y jugador B las compara, ¿vale? Entonces cojo las variables
jugador B y jugador A y las comparo. Por ejemplo, si el jugador A es menor que el jugador B, entonces ¿quién gana? Pues ganará el jugador B. Con lo cual, le vamos a decir que me dibuje una B. ¿Vale? Dibujamos una B. Y si ocurre lo contrario, podemos duplicar todo esto y lo metemos debajo para que haga uno, y si no, se lo salte y haga el otro. Entonces, si jugador A resulta que es mayor el jugador A que el jugador B, quien habrá ganado será el jugador A. Y que dibuje una A. ¿Vale? Es decir, primero presiono el botón A, me genera el número y me lo muestra. Hago lo mismo con el botón B y después lo que hará es que si el jugador A es menor que el jugador B, me enseñará esta letra, y si el jugador A es mayor que el jugador B, nos mostrará esta letra, ¿vale? Pero como esto lo va a hacer, es decir, de aquí a aquí lo va a hacer automáticamente de arriba a abajo, este número me lo va a mostrar muy poquito tiempo, con lo cual le vamos a decir, para que quede muy claro, que me enseñe, perdón, que me enseñe el número, no, que espere un segundo para ver claramente todo el mundo cuál es el valor de jugador B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, cuando el jugador B ya haya aparecido, dice, el programa lo que hace es, mira a ver si el jugador A es menor que el jugador B. Si lo es, me dibuja esta letra. Si no, se va a saltar este if y sigue hacia abajo. Y se encuentra el otro if. ¿Vale? Si jugador A es mayor que jugador B, me dibujará esta letra. Es decir, me dice qué jugador. Por ejemplo, vamos a echarlo acá. 7. 2, pues ganará el jugador A. Muy bien. 10, 1, jugador A. 6, 8, jugador B. Muy bien. Bien. Entonces, ¿cuál es la tarea que tenéis que hacer? La tarea que tenéis que hacer es que, si os dais cuenta, no hemos contemplado la posibilidad de que empaten, es decir, que saquen el mismo número. Pues tenéis que añadir otro if debajo del último, contemplando esa posibilidad, y si empatan, que me dibuje en los LEDs una E mayúscula de empate. ¿De acuerdo?